Hola, me llamo Eric Pérez Mora, soy originario del municipio de Meztitlán, en el estado de Hidalgo, y actualmente radico en Pachuca de Soto. Compartiré este espacio con América Fermat y con Joshua Llanos para abordar la obra de Rosario Castellanos. Esta actividad forma parte de la Feria del Libro Infantil y Juvenil 2020, que además llega a su edición número 20 y es organizada por la Secretaría de Cultura del Estado. En esta ocasión se realiza de forma virtual precisamente en apoyo al operativo Escudo implementado por el gobierno del estado de Hidalgo, que una forma de seguir todas las actividades es a través de los hashtags Quédate en casa, el hashtag Cultura Hidalgo en casa y uno creado especialmente para esta feria del libro que es el hashtag Feria Libro Infantil 2020 Hidalgo Virtual. También, propiamente la actividad sobre Rosario Castellanos forma parte de un eje muy importante que se retoma en esta feria del libro, que es las mujeres en la literatura. Es de suma relevancia retomar a esta escritora por varios aspectos. En primer lugar, precisamente por a veces la invisibilidad que hay sobre la obra de mujeres dentro de la creación artística, en este caso en el campo de la literatura, y también retomar a esta escritora que dio grandes aportes a las letras mexicanas. Las intervenciones estarán a cargo de cada uno de nosotros, abordando primero la obra ensayística, después la narrativa y por último la obra poética de esta escritora. Además, en todo momento saltarán indudablemente algunos datos biográficos. Esto conforme las intervenciones vayan sucediendo. Entonces, por lo tanto, no solamente será un análisis propio de la obra, sino un análisis de la vida y obra de quien en su momento quiso otro modo de ser, como la misma Castellanos dijo. Entonces empezamos con la intervención de Joshua sobre los ensayos que hizo la escritora Rosario Castellanos. Hola a todos y todas las personas que están acompañándonos hoy en este conversatorio en torno a la obra de Rosario Castellanos. Primero que nada, quiero agradecer mucho por la invitación a formar parte de este ejercicio de reflexión sobre una obra tan importante para la literatura mexicana como es la de Castellanos. Y me presento brevemente, mi nombre es Joshua Llanos, soy licenciado en Sociología y soy oriundo del municipio de Tepeapulco. Sin embargo, actualmente radico en la ciudad de Pachuca. Para este ejercicio y para hablar acerca del trabajo ensayístico que se observa en la obra de Rosario Castellanos, me voy a permitir leer o basar esta exposición breve en un pequeño guión que escribí para no dejar de lado como ningún aspecto importante que me parece que sería como fundamental mencionar durante el conversatorio. Entonces pues me presto a hacerlo y comienzo enseguida. La obra literaria y la práctica política de Castellanos está profundamente marcada por la influencia de las tradiciones machistas, clasistas y racistas bajo las cuales fue educada. Un contexto complicado marcado por la prematura muerte de su hermano y su posición como mujer dentro de su familia. Sin embargo, Rosario nunca estuvo de acuerdo con muchas de estas ideas y muy a pesar de la posición de privilegio en la que se encontraba, recordar que su padre era terrateniente, su pensamiento estuvo fuertemente influenciado por la cosmovisión indígena que su nana compartió con ella durante su niñez. Podemos considerar que la madurez intelectual de su pensamiento se encuentra plasmada en su amplia producción ensayística, en la que aborda con ahínco una amplia multitud de reflexiones en torno a temas tan variados como son la familia, el papel de las mujeres en la vida social y política, la economía o la religión, por mencionar algunos. Rosario decide compilar por primera vez sus ensayos, que hasta ese entonces se encontraban diseminados en diversos periódicos y revistas, en el libro Juicios Sumarios, que fue publicado en el año de 1966.
Este ejercicio se repetirá por la misma Rosario en otras obras de carácter también meramente ensayístico, como es Mujer que sabe latín, que es una obra que tiene como base eh, las ideas que plasma en su tesis doctoral, y En el mar y sus pescaditos, que dejó como preparado, pero se publicó póstumo a su fallecimiento. Sin embargo, se publican dos obras más con carácter de recopilación de sus ensayos, que es El uso de la palabra y Declaración de fe. Gracias a su destreza intelectual, Castellanos siempre ofreció un punto de vista frente a los temas más álgidos de la agenda política de su época, siendo una fuente importante para su trabajo como ensayista. Además de esto, podemos encontrar algunas claras tendencias en la selección de temas para su reflexión. La literatura, con un énfasis especial en la literatura mexicana, el feminismo y la situación social de la población indígena. Podríamos decir que son como estos temas sobre los que gira mucho su producción de trabajo ensayístico. En el prólogo que nos ofrece Eduardo Mejía a sus obras completas, y según su juicio, es menester rescatar tres lecciones que nos deja en sus ensayos. La primera de esta es la amabilidad con la que siempre presenta Rosario Castellano a los autores, de los que habla como siempre los protagonistas, es decir, ella nunca quiere mostrarse a sí misma como la protagonista de los trabajos que está reseñando en su quehacer ensayístico, sino que muestra siempre de manera muy amable al autor, uh, mostrando normalmente una timidez que según Mejía caracterizaba su personalidad. Y obviamente yendo en una contratendencia a muchos críticos literarios que normalmente tienden al narcisismo, ¿no? Y a mostrarse ellos como el eje de estas críticas, y pues caso contrario que ocurre con Rosario. Un segundo aspecto importante de su obra, o una segunda lección que nos ofrece, es el rigor, ya que con la misma fuerza con la que dejaba ver los aciertos de una obra o de una edición, de esa misma forma dejaba ver los defectos de las obras. La tercera lección que nos deja la obra ensayística de Castellanos es su vocación, ¿no? Es decir, es mostrarnos la vocación que ella tenía como lectora y que buscaba contagiarla a las demás personas. Es decir, siempre trataba de decir, en este afán de no mostrarse ella como el centro de la discusión, sino más bien decirnos siempre, conozcan al autor, léanlo, disfrútenlo, mucho más allá de lo que yo pueda comentarles acerca de su obra. Y siguiendo también a una de sus grandes lectoras, que es Silvia Ruiz, una importante analista de su obra, podríamos decir que el libro de ensayos más trascendental de la obra de Castellanos es Mujer que sabe latín, ya que en este se aborda de manera transversal algunas de las problemáticas que atañen a las mujeres y nos dice Silvia Ruiz: esta es una colección de artículos en los que, a pesar de ser la mujer el gran tema, la política, la cultura, la economía y la sociedad no están fuera, sino por el contrario, es la mujer quien se encaja en todos esos ámbitos. Me gustaría abordar ahora uno de sus ensayos, que fue el discurso que dio al recibir el Premio Chiapas de Literatura en el año de 1958 y que se titula El escritor y su público, ya que pues gracias a que estamos en este ejercicio de una feria de libro, pues mucha gente se acerca a estos espacios también buscando como inspiración para el ejercicio de lectura. Entonces Rosario Castellano nos ofrece ahí un cierto número de elementos que nos pueden ayudar de manera crítica, como le gustaba hacerlo a ella, pues qué es ser un escritor, ¿no? Entonces, para Castellanos, la cualidad de la escritura no radica en la genialidad, sino que es el resultado de un trabajo duro y arduo. Nos dice, detrás de cada página tersa, de cada texto ordenado, deleitoso, nítido, se ocultan las infinitas tachaduras, los borrones inconformes, los cestos llenos de papeles desechados. El aprendizaje consume tiempo, exige sacrificios y muy frecuentemente rinde fracasos.
Rosario se vuelve crítica, muy, muy crítica, como lo acabo de mencionar, eh, contra las élites intelectuales y las condiciones propias de la vida en la modernidad capitalista. Sobre este punto me gustaría enfocar la reflexión, porque el escritor es un hombre de carne y hueso que nace y se desarrolla y cumple su vocación en circunstancias muy concretas, nos dice Rosario, y enseguida nos comenta. El escritor comienza por ser miembro de una comunidad que le inculca la reverencia a sus ídolos. Pertenece a una clase para la cual la educación no es un lujo demasiado costoso, sino una oportunidad accesible. Se forma en escuelas estructuradas según ciertas reglas y complementa en libros y en ambientes intelectuales la preparación que necesita. Sus experiencias no abarcan más que las experiencias de su grupo. Repite sus costumbres, comparte las ambiciones, las frustraciones, las repeticiones de principio de un clan y también sus fobias y sus entusiasmos. Se coloca en relación de conflicto con otros clanes antagónicos. Lamentablemente, en sociedades como las nuestras, en las que las desigualdades sociales son el pan de cada día, es muy complicado, a los ojos de la autora, que el escritor se pueda dedicar de manera libre e independiente a la literatura, por lo cual, y la cito de nuevo, hay en nuestras sociedades, dice Simon Weil, la imposibilidad material de estudiar y escribir, salvo al servicio de los opresores. Las circunstancias obligan al escritor a quedar bajo el patrocinio del Estado o de las empresas y mecenazgos particulares. O bien, este patrocinio, la mordaza, lo lleva a alterar deliberadamente su testimonio, o bien lo obliga a jugarse la posición. Y no sería muy exagerado decir que también la vida, si persiste en mantener sus convicciones y en divulgarlas. Qué extraño oficio este, que por no insertarse congruentemente en el mecanismo de los intereses sociales, no recibe más recompensas, en el peor de los casos, que el riesgo de arrostrar una represalia, y en el mejor, el usufructo de un prestigio equívoco en el que se mezclan dosis desproporcionadas de incomprensión admirativa, de respeto desconfiado y de crítica envidiosa. Es decir, me parece que es muy evidente como la parte crítica que tiene Rosario Castellanos con su propia posición de privilegio que ella tuvo de acceder a instituciones de educación pública, superior además, en las que en las épocas en las que ella estudió era como muy complicado para las mujeres acceder a estos espacios. Entonces, es decir, ella siempre permanece como en una vigilancia y en una crítica constante al quehacer del escritor, ¿no? Y es un elemento clave que permanece constante a lo largo de sus ensayos. Entonces, más que tratar de hacer una reflexión profunda sobre el contenido que pueden tener sus ensayos, más bien es como una breve introducción lo que pretendemos mostrar en este conversatorio, que invite, ¿no? O sea, a la misma manera que lo hace ella, invitar a las personas a acercarse a su obra, a que la lean, a que se den cuenta que es una autora que tiene todavía un montón de cosas por decirnos, que tiene, sí, o sea, mucha vigencia, mucho, su pensamiento sigue siendo muy importante y debería de seguir siendo discutido, por lo menos en la mayoría de las universidades, y no excluyendo además otros espacios como este, ¿no? Que nos permite acercarnos brevemente a su obra y poder, pues, comprenderla, más que, inclusive más que comprenderla, pues, ofrecerla, ¿no? O sea, mostrar que hay una larga tradición de pensamiento mexicano y una autora como ella me parece que es importantísimo rescatarla. Entonces, pues por mi parte sería todo. Agradezco muchísimo, como digo, el espacio. Agradezco la intervención de Joshua y resalto de esta intervención un aspecto muy importante, que es cuando dice que uno de los rasgos característicos de Rosario Castellanos al escribir sobre todo y conversar con otros autores, con otras autoras, es su amabilidad. Dice, lo cito textualmente a lo que acaba de mencionar, mostrar autores como protagonistas, siendo no ella la protagonista cuando aborda la obra de otros, ¿no? Y en este aspecto y en la obra ensayística ustedes pueden encontrar muchas similitudes y conversaciones con quien fuera también una gran aliada, un gran símbolo actualmente del feminismo, que es Simone de Beauvoir, la escritora francesa, y además
como dato curioso, Rosario Castellanos conoció a Simone de Beauvoir estando ella como estudiante en Francia. De hecho, era cuando Octavio Paz estaba como agregado cultural a la Embajada de Francia. Conoció a Sartre y Beauvoir, pero precisamente en esa ocasión, pues era una estudiante apenas, tenía esa timidez que aún de adulta la caracterizó y no pudo entablar una conversación directa con la gran escritora, con la gran figura que era Beauvoir y Sartre, ¿no? Entonces, por eso, eh, siempre la conversación se nota a través de muchos de sus textos, lo podemos ver. Y precisamente invitamos a todos ustedes que en su momento, si han leído a la escritora francesa, puedan comparar, puedan encontrar precisamente puntos divergentes o puntos donde se llegan a encontrar ciertos, eh, eh, ciertas formas de entender las realidades. Entonces, pueden ustedes desde su casa comparar, ver qué tanto conversan estas autoras. Además, también Joshua menciona diferentes recopilaciones que se hicieron de sus textos. Llamó la atención, por ejemplo, de Mujer de Palabras y esta edición de El uso de palabras, donde se recogen precisamente las columnas que a lo largo de aproximadamente 20 años, 15 años, precisamente por la edad tan corta en que nos dejó Rosario Castellanos, estuvo publicando en la prensa, donde además se le consideró como un antecedente del nuevo periodismo. Entonces vemos que no solamente como tal como ensayista, sino también en el ámbito periodístico, obviamente con su fina pluma, pudo hacer mella y es un parteaguas también, ¿no? Para el análisis de las obras. Ahora vamos a pasar a la obra narrativa de Rosario Castellanos y me corresponde a mí abordarla. Ahora bien, pasando al análisis de la obra narrativa, pues sabemos que esta es la más conocida, la etapa más conocida de las creaciones de Rosario Castellanos, precisa por muchas razones, pero principalmente por la difusión que tiene la narrativa sobre el ensayo, sobre la facilidad que puede darse dentro del lector la, las obras narrativas, las novelas, los cuentos y demás, ¿no? Que eh, no necesariamente, pero muchas veces implica menos reflexión o reflexiones indirectas que no cuestan trabajo al lector. Entonces, pues en primer lugar se estrena en 1957 con esta obra muy conocida, Balún Canán, tal vez la más conocida de la escritora. Y esta obra en inicio, pues sabemos, se abre en una etapa muy importante donde empieza el llamado boom o comparte tiempo con el llamado boom latinoamericano de mucha de la literatura latinoamericana, ¿no? Entonces tuvo que abrirse paso también y se abrió paso precisamente, se ha traducido a varios idiomas y, y en esta obra, por ser la más conocida, pues aborda ya los temas indígenas, compartiendo la experiencia que tiene ella desde Chiapas. Sabemos, ella nació en 1925 en la Ciudad de México, pero pronto se trasladó con su familia a Chiapas. Entonces, en Balún Canán, como lo mencionaba, es una novela donde recoge estas relaciones que hay entre los blancos y los indígenas. Es donde ya se empieza a ver uno de los temas que la caracterizó en toda su obra, ¿no? Pero Nick Landry encuentra tres partes importantes en esta novela. Primero, un entorno familiar donde se desenvuelve esta niña, una niña que podemos pues fácilmente identificar con rasgos biográficos tal vez de castellanos y es parte de una clase social alta. Después otra de las partes comprende cómo este entorno
social más amplio, ya no solamente el familiar, que está lleno o repleto de estos cambios políticos, sociales que ella logra percibir y le permiten o abren un espacio para una búsqueda de identidad por parte de esta niña. Y una tercera parte es propiamente cuando está la búsqueda de identidad o cuando encuentra este encaje de identidad dentro de un espacio de opresión y segregación. No solamente una opresión y segregación de los otros que ella puede notar, sino una opresión hacia sí misma por su condición de mujer, por ejemplo, ¿no? Esto lo logra plasmar desde los primeros momentos en Balún Canán. Además, la novela goza de una economía y sobriedad que más adelante vamos a ir disfrutando también en las obras, no solamente en la narrativa, sino también en el ensayo, en los poemas de Rosario Castellanos, que le corresponde a América después analizar. ¿Qué recrea en esta obra? Pues precisamente un ambiente que sería el de Chiapas, el de los Altos de Chiapas en este caso, y también hay relaciones que retrata. Primero, pues lo sabemos, las de los indígenas y blancos, pero también el entorno familiar, un entorno familiar hostil para ella como mujer. Entonces, ese es otro de los aspectos. Y según Emma Sparati Piñero, en una crítica que hizo, que redactó precisamente para la revista de la universidad, dice que los valores fundamentales de esta obra son el ambiente, el misterio y la poesía. Entonces, esta es una de las obras más conocidas de Castellanos, que muchos de ustedes tal vez la hayan leído, y ojalá esta actividad los envuelva en una relectura o ustedes busquen otros elementos que no hayan visto ahí, ¿no? También continúa con Ciudad Real, que es un cuento, un libro de relatos donde retrata nuevamente este ambiente de los contextos donde llegan a compartir espacio los blancos y los indígenas y cómo estas relaciones generan diferentes, mm, diferentes reacciones. De hecho, de estos cuentos, el último es el único que podría decirse que tiene un final feliz, ¿no? Todos los demás quedan con algunos finales un poco, decirlo, ¿cómo decirlo? Finales cerrados y a veces que no gustan tanto, ¿no? Solamente el último de Ciudad Real. Y también Oficio de Tinieblas, que aparece en 1962, y el contexto es en San Juan Chamula, Chiapas también, ¿no? Con estas tres obras, Balún Canán, novela, Oficio de Tinieblas, novela, y Ciudad Real, el libro de relatos, podemos clasificarlas o encasillarlas como novelas indigenistas, ¿no? Y de ahí que a la escritora se le caracterice o siempre se le busque esta caracterización dentro de sus obras, ¿no? Que siempre estuvo presente la cuestión indígena. Sin embargo, esta cuestión indígena, y hay que llamar la atención en estos tres libros, y ustedes lo pueden notar, siempre es escrita desde el punto de vista mestizo. Y aquí un aspecto importante ya que empieza a notarse y que más adelante lo veremos más presente, es que uno de los hilos principales son los personajes femeninos, ¿no? En un caso, la niña, en Ciudad Real hay varios personajes, pero que estos personajes además tienen mucha relación, y ella misma lo dice, Castellanos misma lo dijo, tienen mucha relación con los personajes con los que se rodeó cuando era pequeña. Ya lo mencionó Joshua respecto a su nana Rufina, ¿no? Ella le enseñó mucho de esta condición de mujer y de esta condición de ser indígena. Y también una compañera que tenía de pequeña, que era María Escandón, que era pues sí, una compañera que sus papás habían llevado para que jugara con ella y demás, pero que era también indígena. Entonces, de estas dos mujeres, dice la misma Castellanos, aprendió mucho de las condiciones que llega a plasmar
en estas primeras obras, ¿no? En las obras que, como ella misma lo llamó, es su ciclo Chiapas, Balumcanán, Ciudad Real y Oficio de Tinieblas. Después de estas 3 obras viene Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia, y aquí lo podemos clasificar como relato, como narrativa urbana, ¿no? Y en esta, la línea principal es la situación de la mujer. La situación de la mujer ya no en un contexto rural, sino también en un contexto urbano, y cómo están presentes también ciertas desigualdades, diferentes, claro, a las del contexto rural, pero muy marcadas también. Entonces, con Los Convidados de Agosto y Álbum de Familia, que aparece en 1971, se sale, ella misma lo dijo cuando anunció otra de sus novelas, se sale de su ciclo Chiapas. Y es precisamente en este enlace cuando anunció ya en 1965 que estaba escribiendo otra novela, que precisamente podríamos colocarla dentro de las novelas o de la narrativa urbana, que es Rito de Iniciación. Sin embargo, nunca fue publicada, por lo menos en vida de Rosario Castellanos, y se creía precisamente que era una obra ya desaparecida porque ella misma lo dijo, quemó todo rastro de esa novela, ¿no? Tal vez por la recepción que pudo haber tenido, por muchas vanguardias que adoptó dentro de la novela que para el momento tal vez no hubieran sido bien vistas o demás, ¿no? Entonces, fue anunciada desde 1965, Rito de Iniciación, pero hasta 1996 fue publicada. Y esto precisamente como un hallazgo que hace también Eduardo Mejía, uno de sus editores, en el contexto de una bodega familiar, ¿no? Ahí encontró el original de Rito de Iniciación y por eso fue hasta después de su muerte que fue publicada. Esta es tal vez la que se sale más de las líneas que trabajó Rosario Castellanos. Generó primero despertó muchos comentarios de la crítica al inicio, ¿no? Porque salía totalmente de esta Rosario Castellanos indigenista y demás, ¿no? Entonces es una novela además tal vez la más autobiográfica, ¿no? Porque Cecilia Rojas, la protagonista de Rito de Iniciación, es muy identificable o tiene muchas similitudes con Rosario Castellanos. Claro, las similitudes llegan hasta cierto punto. Obviamente se trata de una chica de provincia que llega a estudiar en la Universidad Nacional, igual que Rosario Castellanos, que primero va con la idea de una carrera, en el caso de Cecilia de filosofía, y en el caso de Rosario Castellanos iba con la idea de derecho, y cambian de carrera. Precisamente es, ella misma lo dijo, ¿no? Tal vez un descubrimiento de la vocación, ¿no? En Rito de Iniciación se puede ver eso, un nacimiento de una vocación, ella lo mencionaba. Entonces, esta es una novela además que sigue conservando elementos importantes en la prosa de Castellanos, pero que además adapta nuevos precisamente por la forma y por la historia que se está contando, ¿no? Por ejemplo, hay cierto cambio en los diálogos, hay cambios también en los personajes dentro de la novela. Entonces, los invito a que lean la narrativa. Pueden empezar con un relato pequeño de cualquiera de los que escribió en Ciudad Real, en Álbum de Familia, por ejemplo, y pues con alguna de sus novelas que seguramente la disfrutarán mucho. Pues bien, ahora pasamos a la tercera sección de esta actividad que abordará la obra poética de Rosario Castellanos. Para ello le pido a América que realice su intervención.
Hola, ¿qué tal? Soy América Femat, soy poeta, escritora y editora. El día de hoy tengo el gusto de platicar con ustedes acerca de la poesía y poética de Rosario Castellanos, una de las figuras femeninas más importantes en la literatura hispanoamericana, y debido a su formación como filósofa y a su tremenda sensibilidad ante el mundo y ante el reconocimiento del otro, logró en sus trabajos poéticos una estética bien marcada por temas de índole social, entre los que destacan la marginación de los indígenas, el espacio de y lo femenino ante la institución patriarcal, la naturaleza, la soledad y el conocimiento y autoconocimiento. Su propuesta poética estará enfatizada por la ironía, que nos lleva irremediablemente al humor, acompañada de denuncia ante un sistema moderno poco sensible e indiferente ante el otro. Mismo hecho que se ve reflejado hasta ahora en nuestros tiempos. Una visionaria del futuro que enuncia en su poética las contradicciones de la modernidad y sus monstruos que engendra, como lo mencionó en su momento Goya. Este sueño de la razón que solo lleva a la soledad, la tecnotopía, las sociedades industrializadas ante la emancipación y la nulificación de los individuos, la pérdida de valores, entre otras. Para justificar lo anterior y citando a la autora en su poema, quisiera leerles este poema que se titula Linaje, de la antología poética Solo este día. Linaje. Hay cierta raza de hombres, ahora ya conozco a mis hermanos, que llevan en el pecho como una agua desnuda temblando, que tienen manos torpes y todo se les quiebra entre las manos, que no quieren mirar para no herir y levantan sus actos como una estatua de ángel amoroso y repentinamente degollado. Raza de la ternura funesta, de Abel resucitado. Y bueno, continuando, también ella afirma, y cito a la autora, que las palabras poéticas constituyen el único modo de alcanzar lo permanente en este mundo. Escribir ha sido, más que nada, dice ella, explicarme a mí misma las cosas que no entiendo. Sírvanse a escuchar el siguiente poema, La oración del indio, que ayudará a reforzar lo antes expuesto por su línea temática y sus motivaciones de la autora. También incluido en esta misma antología llamada Solo este día. La oración del indio. El indio sube al templo tambaleándose, ebrio de sus sollozos, como de un alcohol fuerte. Se para frente a Dios a exprimir su miseria y grita con un grito de animal acosado y golpea entre sus puños su cabeza. El borbotón de sangre que sale por su boca deja su cuerpo quieto. Se tiende, se abandona, duerme en el mismo suelo con la juncia y respira el aire de la cera y del incienso. Reposé largamente tu inocencia de manos que no crucificaron. Reposé tu confianza, reclinada en el abrazo del amor, como un pequeño pueblo en una cordillera. Por consiguiente, la de Castellanos es una poética que da voz a los que proponen anular. Es sensible a la naturaleza y a las condiciones de desigualdad que se encuentran bajo la sombra de lo institucional. Posiblemente su mirada descubrió todo aquello desde muy joven. Parte de su infancia y juventud la vivió en Comitán, Chiapas. En la primera etapa poética de Rosario, sobre todo en su poemario Lívida Luz, se ve reflejado intensamente estos cuestionamientos. En vida publicó únicamente 2 libros. Los otros 11 serían póstumos, se publicarían después de 1974, cuando fallece en un terrible accidente en Israel, donde era embajadora de México. Y quiero hacer un apartado en este momento. Estamos ante una autora en la que su obra poética se le ha estudiado mucho menos que su demás obra literaria. Y ante este trágico acontecimiento, bueno, retomando lo anterior, y ante este trágico acontecimiento en el año 1974, por decreto presidencial, ingresa a la Rotonda de los Hombres Ilustres. No sabremos si el nombre de este espacio le hubiera molestado debido a esta condición de ser una auténtica feminista, pero defendió nuestro género y buscaba comprender lo que parecía absurdo ante lo incomprensible, ante un sistema patriarcal imperante. Con argumentos inteligentes y una propuesta estética audaz y sencilla,
y llena de referencias filosóficas y literarias que no podían faltar en sus escritos de Castellanos, como por ejemplo en el caso de Poesía no eres tú, y que me gustaría leérselos para que continuemos con esta revisión de su poesía. Poesía no eres tú, porque si tú existieras, tendría que existir yo también, y eso es mentira. Nada hay más que nosotros, la pareja, los sexos conciliados en un hijo, las dos cabezas juntas, pero no contemplándose, para no convertir a nadie en un espejo, sino mirando frente a sí, hacia el otro, mediador, juez, equilibrio entre opuestos, testigo, nudo en el que se anuda lo que se había roto, el otro, la mudez que pide voz al que no tiene voz y reclama el oído del que escucha, el otro con el otro, la humanidad, el diálogo, la poesía comienzan. En este poema se constata la preocupación por rescatar el otro, el anulado, cualquiera que sea su propio género, expone la conciliación de los opuestos ante el mundo apartado y olvidado, la vida en soledad ante la bandera de la insensibilidad, un mundo que atropella al más débil por ser sensible, una crítica a los tiempos modernos y al sistema patriarcal. Su poema en verso libre, con sencillez, soltura, agudeza, delicadeza, elegancia, que da voz al que no la tiene. Además, en este poema hace referencia literaria al romanticismo español, mencionando el poema de Adolfo Bécquer titulado ¿Qué es poesía? Y bueno, complementando, la poesía de Castellanos reúne otras acepciones ontológicas y epistemológicas del ser que son vigentes en nuestros días, en un mundo que desvaloriza la otredad. Espero que ante este breve acercamiento a la poesía de Rosario Castellanos, el interesado ante la poesía se acerque a conocer más sobre la vida y obra de esta singular escritora mexicana. Muchas gracias. Agradezco este gran aporte que hace América al análisis de la poesía, aparte porque comparte con Castellanos este gran oficio que es el de ser poeta, ¿no? Que ella pueda entenderlo mejor. Y aparte, como siempre lo menciono, su condición de mujer, entonces puede entenderlo mejor. Y resaltó varios puntos, por ejemplo, esta cuestión que está presente también en sus ensayos, en alguna parte de su narrativa, que es esta fina ironía que la hace además con agudeza y con inteligencia, ¿no? Esta ironía que menciona América también dentro de su obra poética y que tal vez tenga que ver ironía y humor también, como lo menciona América. Y en esto retomo esta frase que dice ella, tal vez muy relacionada a esto de meter humor dentro incluso de sus ensayos, algo mucho más serio, que dice, hay que reír, pues, y la risa, ya lo sabemos, es el primer testimonio de la libertad. Esto lo dice Rosario Castellanos. Entonces, ya vimos cómo incluso, les decía, en esta parte poética pueden encontrarse muchos rasgos distintivos de toda la obra de Castellanos. Además, también Octavio Paz calificó a la obra de Castellanos como una obra plena, llena de pasión y sentimiento. De Castellanos, concluyendo, podemos decir que, lo dijo Poniatowska, solo tiene su antecedente en Sor Juana y tal vez no veamos dentro de mucho a alguien que le suceda en relevancia, sobre todo como escritora mujer. Pero, a diferencia de Sor Juana, que la caracteriza su individualismo al momento de escribir, Castellanos podríamos decir que se arroja a escribir problemas que también competen a la cuestión social o subjetividades más generales que podemos encontrar en su obra. Ya lo veíamos, la condición femenina, pero también, como dijo José Emilio Pacheco, esta doble condición de mujer y mexicana, de las cuales hizo materia misma a su obra, ¿no? Y para retomar esta bella y entrañable dedicatoria que hizo José Emilio Pacheco apenas
a unos días de la muerte de Castellanos, pues él decía precisamente en el 74 que naturalmente no supimos leerla. Esperamos que con este pequeño conversatorio más se animen y más adelante sepamos leerla, o por lo menos estemos cerca de leerla mejor, a una autora que, como lo mencioné al inicio, dejó mucho a las letras mexicanas. Muchas gracias.